y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amados hermanos, este es el pasaje que nos ha estado guiando durante esta serie, hermanos, desde que comenzamos esta serie de cómo estudiar la Biblia. Y solamente, hermanos, antes de ir a los detalles del estudio de esta noche, o de lo que nos corresponde ver esta noche, quiero resaltar, hermanos, dos verdades que hay en este pasaje, que es bueno que las recordemos y que las tengamos presentes. Y quiero llamar la atención de ustedes, hermanos, a el versículo 35. Dice la palabra del Señor: entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Una de las cosas que quiero, hermano, enfatizar que está en este pasaje es la verdad. Una verdad que es, hermano, indispensable que la tengamos presente a la hora de nosotros estudiar la escritura. La clave, hermano, la clave para nosotros poder interpretar la escritura correctamente es tener en cuenta, hermano, que la escritura habla acerca de ¿qué? De Cristo. La escritura, amados hermanos, no es acerca de nosotros. La escritura no es un libro de autoayuda. La escritura, hermano, es el tema de la escritura, el tema que une todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo y la obra de redención. Y eso es algo, hermano, que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque al estudiar la escritura y a la hora de interpretarla, nosotros debemos, hermano, hacernos dos preguntas. Y la primera pregunta es: ¿qué me dice este pasaje acerca de Dios? ¿O qué me dice este pasaje acerca de Jesús, de la persona de Cristo? ¿O cómo este pasaje de la escritura me prepara para yo poder entender la obra de Cristo, para yo poder entender el evangelio? Porque de eso se trata la escritura. Felipe, hermano, no le predicó a este hombre partiendo desde el Nuevo Testamento, porque en aquel tiempo el Nuevo Testamento no estaba escrito, no se había completado, no estaba escrito todavía en su totalidad. Él partió desde ¿qué escritura? Desde el Antiguo Testamento, del profeta Isaías. ¿Y eso qué te dice, hermano? Una vez más, nosotros como cristianos, ¿sabe? De cualquier parte de la escritura, podemos usar cualquier parte, aún del Antiguo Testamento, nosotros podemos predicar a Cristo en toda su gloria. Amén, hermano. Y eso es algo que es de vital importancia que nosotros lo tengamos en cuenta. Y lo otro, hermano, que quiero enfatizar en este pasaje, y lo voy a enfatizar cada miércoles,
porque es de vital importancia para nosotros como iglesia. Es, hermano, el verso 36 hasta el verso 38 dice: yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amados hermanos, en estos versículos, hermano, está explícito, hermano, está relatado para nosotros cuál es la única respuesta aceptable al Evangelio. ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda de todos los hombres? En estos versículos, hermano, está explícito, está relatado para nosotros cuál es la respuesta necesaria para que el hombre pueda ser salvo, para que sus pecados sean perdonados y Dios le dé el don de la vida eterna. Felipe le predicó al eunuco partiendo del profeta Isaías capítulo 53, y al escuchar el mensaje del Evangelio a través del profeta Isaías, este eunuco, hermano, creyó el Evangelio. Creyó el Evangelio, y él le preguntó a Felipe: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bien puedes. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Dijo: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la razón por la cual este texto es tan importante es por tres razones. Número uno, porque como acabo de decir, describe para nosotros cuál es la única respuesta aceptable al Evangelio. Si tú estás aquí en esta noche y tú no tienes a Cristo, tú estás fuera de Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados, la respuesta, ¿sabes? La respuesta a la verdad del Evangelio, la única respuesta aceptable es creer. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vivió y murió en tu lugar, fue enterrado y al tercer día resucitó. Si tú crees esto, te arrepientes de tu pecado y obedeces el Evangelio y obedeces a Cristo, tus pecados serán perdonados. Esa es la primera razón por la cual este pasaje es importante. La segunda razón por la cual este pasaje es importante es porque nos ayuda a entender que el bautismo, que es una de las ordenanzas de la iglesia, por sí solo no salva. Hay muchas personas hoy que están bautizadas, se bautizaron desde cuando eran niños o se bautizaron siendo adultos, pero sin realmente entender el Evangelio, sin realmente haber nacido de nuevo. Y cuando usted le pregunta: ¿usted es salvo? Te dicen: sí, yo soy salvo porque un día me bauticé. Amados hermanos, y la Escritura, no solamente este pasaje, sino toda la Escritura enseña que el bautismo solamente es el testimonio público de una realidad que ha ocurrido dentro de ti. Es el testimonio público de que tú has muerto al pecado y has resucitado a una nueva vida. El bautismo, hermano, en sí no salva. Lo que salva, ¿qué cosa es? Creer. Y creer, hermano, es simplemente saber que Jesús te puede salvar. Que solamente Cristo te puede salvar. Y descansar solamente en Él para tu salvación. No en Él más tus buenas obras, no en Él y más tu religión, solamente en Cristo. Descansar solamente en Cristo para tu salvación, porque tú sabes que solamente Él te puede salvar. Y si tú crees de esta manera y te arrepientes y confiesas a Jesús como Señor de tu vida, que implica obedecer a Cristo, tus pecados serán perdonados, hermano. Pero hermano, y si crees y no eres bautizado, ¿de cómo serás salvo? Ahí voy a esta tercera. La tercera razón por la cual este pasaje, hermano, es tan importante es porque hay una de las evidencias, hermano. El bautismo no salva, pero todos los salvos se bautizan en obediencia a la palabra de Dios. Obviamente, si una persona está
en su lecho de muerte y cree en el Señor Jesucristo antes de morir y se arrepiente de su pecado y confiesa a Jesús como Señor de su vida, y en ese momento muere, ese hombre o esa mujer va con Cristo a la gloria. Y allí esperar hasta el día que Cristo venga de nuevo y venga la resurrección de los muertos. Pero si una persona dice, yo soy cristiano, he creído, pero no me quiero bautizar, realmente hay algo que no está bien. Porque el primer paso, hermano, de la vida cristiana, ¿cuál es? Creer. Y el segundo, hermano, inmediatamente que creemos, todo verdadero cristiano se bautiza en obediencia a Cristo y como un testimonio público de que yo he muerto al pecado con Cristo y he resucitado en una nueva vida con Él. El bautismo, hermano. ¿Cuánto a ustedes les gusta el fútbol? Menciónenme un equipo de fútbol de México. A ver, Francisco. Santos. ¿Cómo? Toluca. El equipo de fútbol de Toluca, si es el equipo que a Francisco le gusta, ¿verdad? Cuando el equipo de Toluca va a jugar, ¿qué hace Francisco? ¿Se pone qué cosa? La camiseta del equipo de Toluca. Para él, y él ahí se identifica con ese. Todo el mundo sabe que el equipo que a él le gusta, ¿cuál es? Toluca. Lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo es como la camiseta, hermano, que tú te pones, ¿sabes? Que te identificas públicamente con Cristo. Hermano. Hermano, como el que murió en la cruz por él no fue bautizado. No fue bautizado, exactamente. Y Cristo le dijo. Exacto, ahí antes de morir, él dijo yo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, porque el bautismo nos salva, hermano, es que nosotros no bautizamos niños. Y no bautizamos, hermano, no bautizamos niños porque el bautismo ni salva, ni el bautismo te limpia del pecado original. Solamente hay algo que te puede limpiar de tu pecado, y es la sangre de Jesucristo. Confiar en el sacrificio de Cristo. Nosotros no bautizamos niños por eso. Nosotros no bautizamos a nadie que no haya nacido de nuevo. Y es precisamente por esto, ¿verdad? Ahora bien, todo cristiano, verdadero cristiano, o sea, inmediatamente puede creer. El próximo paso, ¿cuál es? Bautizarse y hacerse miembro de la iglesia. Estas son, hermanos, las tres razones por las cuales el pasaje de hoy este pasaje es tan importante. Y estas verdades las voy a recordar cada miércoles para que usted se las grabe y usted también las pueda compartir con otras personas. Hermanos, el miércoles pasado vimos, hermanos, estuvimos viendo la observación, este primer paso que es tan importante para nosotros poder estudiar la Biblia. Y ¿qué fue lo que vimos, hermanos, el miércoles pasado? ¿Quién se acuerda? Ya vimos cuáles son las preguntas que le hacemos al texto. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer al texto cuando lo estamos leyendo? ¿Qué, cómo, qué dice? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Quién está hablando? Son preguntas, hermanos, que son básicas, preguntas que nosotros usamos todos los días. Por ejemplo, cuando la hermana Ariela llega a la casa y el esposo le dice, se me rompió la troca, y la hermana Ariela, ¿qué le va a preguntar? ¿Cómo te pasó eso? ¿O cuándo te pasó eso? ¿Cómo lo pudiste arreglar? Son preguntas que nosotros usamos en nuestro día a día, solamente que se la vamos a hacer en el texto bíblico que estamos leyendo. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de esto le mencionamos cuál es una de las razones por las cuales los cristianos hoy, usted escucha hoy a cristianos, hombres y mujeres que son verdaderamente cristianos, que han nacido de nuevo, y a medida que va pasando el tiempo, hermano, usted escucha más y más expresiones como esta entre los mismos cristianos? Yo no entiendo lo que dice la Biblia. Usted nunca ha escuchado cristianos hablar así. La razón, hermano, por la cual nosotros no entendemos, los cristianos no entendemos la Biblia muchas veces, es porque cuando leemos la Biblia la leemos como de corridita, para marcarla, ya leí la Biblia hoy, y calmar nuestra conciencia. Y no queremos dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Y recuérdense, hermano, la Biblia no es un libro de autoayuda, ¿verdad?
No es un libro, hermano, para ayudarte a ser positivo. La Biblia no es un libro que usted va, o sea, que usted va a venir a él y lo va a abrir y le va a decir, déjame ver qué es lo que Dios me dice hoy para ayudarme a mí a pasar mi día o a enfrentar este día. No, la Biblia no es eso, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Dios se ha revelado en su palabra para que nosotros le podamos conocer. Dios se ha revelado en su palabra para que nosotros podamos tener comunión con Él. Cuando venimos a la palabra de Dios necesitamos venir, amados hermanos, en oración, clamando a Dios, Señor, abre mis ojos para poder ver tu palabra, para poder ver tu gloria en tu palabra. Abre mis oídos para poder oír tu voz en tu palabra y dedicar tiempo a estudiarla, a analizarla, a hacer esta pregunta, ¿qué, quién, cómo? Para nosotros poder, hermanos, entender lo que estamos leyendo. ¿Cómo podemos interpretar correctamente la Biblia si no sabemos lo que la Biblia nos está diciendo? Lo segundo, y lo que vimos el miércoles pasado también, fue que cuando a la hora de observar la Escritura necesitamos observar en dos niveles. ¿Se recuerdan de esto? ¿Cuáles son estos dos niveles? En el nivel explícito y lo implícito. ¿Qué es lo que es lo explícito? Si yo digo, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Si yo ahora llego al templo y llego con las manos llenas de grasa y la ropa llena de grasa, y alguien dice, el pastor estaba arreglando el carro. ¿Eso es explícito o es implícito? Explícito. ¿Por qué? Porque se ve, es algo que usted ve. Lo mismo pasa con el texto. Cuando usted está leyendo el texto y usted, por ejemplo, el mismo pasaje que acabamos de leer, cuando yo digo, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 8, vamos a leer el versículo 28, el versículo 29, dice, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Si yo le digo a ustedes, el eunuco iba en un carruaje, es una observación, o yo le digo, yo observo que el eunuco iba en un carruaje. ¿Eso es algo explícito o implícito? Explícito, porque el texto te lo está diciendo. Felipe tuvo una conversación, o lo voy a decir de otra manera, Felipe pasó por lo menos unos 40 minutos con el eunuco. ¿Eso es explícito, una observación explícita o implícita? Implícita. Porque el texto no te dice qué tiempo pasó Felipe con el eunuco, pero sabemos que no fueron 5 minutos. ¿Por qué? Porque él le predicó el evangelio desde el profeta Isaías. Tuvieron tiempo para descender, sabemos que no fue 5 minutos. Sí entienden, hermano. Hay cosas que nosotros, lo implícito es lo que yo deduzco del texto. ¿Cuántos de ustedes hicieron la tarea de Juan capítulo 2? Todos lo hicieron, muy bien. Hermano, ¿cuál es una observación, hermano? Bueno, una observación que está clara en el versículo 26, que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dice, este es un camino cierto, quiere decir que no estaba muy transitado. O sea, deducimos que no estaba muy transitado. Desierto, y que no había qué cosa. Mucha gente. ¿Y qué más? ¿Por qué se caracteriza un desierto? Porque no hay agua. No hay agua. So, ellos tuvieron que viajar un cierto periodo de tiempo. Ahora, vamos, hermano, hoy vamos a ver 5, esas son las 8 preguntas que hacemos, los 2 niveles a observar. Hoy vamos a estar mirando 5 relaciones a establecer cuando estamos observando el texto. Después, el otro paso de la observación es componentes a examinar.
y temas a descubrir. Vamos a ver esta noche, hermano, la primera de 5 relaciones que vamos a establecer a la hora de observar el texto. La primera es, vamos a estar mirando ideas que se enfatizan. Y esto, hermano, nos va a ayudar a nosotros a poder prepararnos para interpretar correctamente la Biblia. Cuando estoy leyendo la Biblia, yo voy a estar observando si en el texto que yo estoy mirando, que estoy leyendo, hay ideas que se enfatizan. Generalmente las ideas que se enfatizan, ¿cuáles son, hermanos? Las principales. ¿Cómo sabemos que se enfatizan las ideas? Porque lo está diciendo el texto. Sí, pero la idea, cuando yo estoy leyendo un texto de la Biblia, hay 2 maneras que yo sé que hay una idea que se está enfatizando. Las que se repiten. Las que se repiten. Cuando yo veo que se repite una misma idea en el pasaje, yo tengo que observar que ahí esa idea la Biblia está haciendo énfasis a esa idea. ¿Y cuál es la otra manera, hermano, que yo puedo saber si una idea se está enfatizando en el texto? Si se repite, ¿cuál es la otra? Les va a ayudar. Esto le va a ayudar a usted más que lo va a ver más que todo en el evangelio, en los evangelios. ¿Cuál es la otra manera en que nosotros podemos ver que una idea se enfatiza en el texto bíblico, aún cuando no se repita? Cuando la idea, hermano, está precedida por estas palabras. De cierto te digo. Cada vez que Jesús decía de cierto te digo, lo que él estaba enfatizando, hermano, lo que iba a decir a partir de ese momento. Es como diciendo, oye, presta atención a esto que te voy a decir. Si de todo lo que te he dicho, ¿sabes? Se te puede olvidar cualquier cosa, pero esto que te voy a decir ahora que no se te olvide. ¿Sí entienden, hermano? Y esas son cosas que vamos a estar mirando. También ideas que se repiten, o sea, las que se enfatizan, que se repiten, ideas que se comparan, ideas que se contrastan. Vamos a estar mirando algunos ejemplos. Y relaciones de causa y efecto. Ahora, quiero que busques en tu Biblia, hermano. No se preocupe, no trate de mirar aquí porque no se va a ver. Pero vaya a su Biblia a 1 Corintios, capítulo 15, verso 12 al 26. 1 Corintios, capítulo 15, verso 12 al 26. Amén. Amén. Yo lo voy a leer, hermano. 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. Primero los Corintios, capítulo 15, verso del 12 al 26. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este texto, hermano, lo vimos el año pasado para ilustrar este principio o este paso de relaciones ideas que se repiten, que se contrastan, relación de causa y efecto, porque este pasaje es el ejemplo clásico. Vamos a ver otros, pero este es uno de los más
que ilustra con mayor claridad este paso. Por ejemplo, ahí el verso 13, hermano, ¿qué dice? Ahí lean en su Biblia. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí en el verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué vemos ahí, hermano? Y primeramente, una idea que se repite. Dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahí vemos, hermanos, también ideas que se repiten. Por ejemplo, hermano, a la resurrección se menciona como 15 veces. ¿Sabe? Y ahí vamos ahorita, porque vamos a estar mirando también, cuando nosotros estamos observando un texto bíblico, una de las cosas que vamos a observar precisamente son los términos que aparecen en el pasaje, palabras claves que aparecen en el pasaje. ¿Por qué nosotros sabemos que 1 Corintios capítulo 15 se trata acerca de la resurrección de los muertos? Porque como se repite, hermano, una palabra que se repite bastantes veces es precisamente la palabra resurrección. Ahora, otra cosa, hermano, mira el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí, hermanos, se contrastan personas y eventos. ¿Qué personas se contrastan ahí? Adán y Jesucristo. Adán y Jesucristo. Muy bien. ¿Y qué evento se contrasta ahí, hermano? La muerte y la vida. La muerte y la vida. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, obviamente, una vez más, hermano, una vez más. Yo no quiero que cuando usted piense, todavía estamos en lo que es observación, y yo sé que quizás muchos de ustedes van a pensar, oye, es que es demasiada información, y yo no me voy a acordar de estos pasos. Es por eso que es importante que usted tome nota, y que usted cuando lee la Biblia, agarre su cuaderno, hermano, y se guíe por estos pasos. Cuando usted lo practique, va a llegar el momento que esto va a ser, ¿qué cosa? Natural. Cuando usted lee el texto bíblico, usted naturalmente va a empezar a hacerle estas preguntas, usted va a empezar a observar este tipo de relaciones que se establecen en el pasaje bíblico, y eso lo va a ayudar a usted a prepararse para poder interpretar correctamente la Escritura. ¿Ve? Muerte y resurrección, Adán y Cristo. Ahora, mira el verso 13 dice, porque si no hay resurrección del muerto, tampoco Cristo resucitó. Ahí vemos una relación de causa y efecto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amados hermanos, que a propósito, el miércoles pasado mencionamos que una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, ¿cuál es? La Trinidad. Y después de la Trinidad, hermano, una doctrina importantísima de la fe cristiana es la resurrección de los muertos. Nosotros, hermanos, es imposible ser cristiano o un cristiano que no crea en la resurrección de los muertos no es verdaderamente cristiano. Todavía está muerto en su delito y pecado. Porque uno de los soportes, de los fundamentos de nuestra fe es precisamente que Cristo resucitó de entre los muertos. Y porque Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Amén, hermano. Dígame. El nacimiento virginal de Cristo, porque de esa doctrina se desprende ¿cuál? ¿Qué otra doctrina? Del nacimiento virginal de Cristo, ¿qué otra doctrina se desprende? Que es muy importante para la fe cristiana. ¿Cómo?
la santidad de Cristo, y en teología se llama la impecabilidad de Cristo. ¿Verdad? Y por eso estas doctrinas son tan importantes. Ahora bien, dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Dice, entonces tampoco los que durmieron en Cristo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Estas son, hermanos, relaciones, hermanos, que vemos de causa y efecto en el pasaje. Ahora, en estos 2 minutos que nos quedan, quiero que vayamos a Romanos 5, 17 al 19. Romanos 5, versos 17 al 19. Amén. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer este pasaje. Y usted se lo va a llevar de tarea a su casa. En esta semana usted va a trabajar en este pasaje. Me va a traer, hermano, en un papel para el miércoles que viene las relaciones que usted ve en el pasaje. Ideas que se repiten, relación de causa y efecto, ideas o personas que se contrastan. Dice el pasaje, hermano, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a leer hasta el 21, dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Usted va a agarrar este pasaje, hermano, en su casa esta semana, y va a estar mirando estas relaciones, ideas que se enfatizan o ideas que se repiten, ideas que se comparan, ideas que se contrastan, relaciones de causa y efecto. Usted la va a apuntar en un papel y me la va a traer el miércoles que viene. Amados hermanos, y quiero terminar con esto. Si nosotros, la mejor manera de aprender, ¿cuál es, hermano? Estudiando. Si usted llega a su casa, hermano, y tira su nota a un lado y no la toma más hasta el miércoles, no va a aprender. Eso es importante, hermano, que usted haga la tarea, para que usted pueda, hermano, a practicar y pueda así aprender lo que necesitamos aprender para ser buenos intérpretes de las Escrituras. Amén, hermano. Haga su tarea, hermano, y cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda, no dude en llamarme durante la semana. Yo le puedo explicar, le puedo ayudar. Porque mi intención como tu pastor es que usted pueda aprender a estudiar la Biblia por usted mismo, ¿verdad? Para que nadie lo engañe, ¿verdad? Para que usted no sea engañado, usted pueda conocer la verdad. Vamos a orar, hermano, para terminar en esta noche. Cuando terminemos nos saludamos, hermano, rapidito, y los miembros de la iglesia, por favor, nos quedamos, que tenemos que discutir algún asunto. Padre, en esta hora nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, aprender a estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias porque el mejor recurso
Señor, que podamos tener para poder interpretar correctamente la Escritura. Señor, el mejor recurso ya lo tenemos, y es tu Espíritu Santo habitando en nosotros. Señor, y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas en la vida de estos mis hermanos el deseo y la necesidad de estudiar tu palabra todos los días. Señor, que ellos puedan sentir el hambre y la necesidad de ti. Señor, que los traiga a tu palabra. Señor, a estudiarla y a meditarla. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea la gloria por siempre. Amén y amén.